Adelante, Nico. Vale. Pues nada, buenos días. Mi nombre es Francisco, soy profesor de Instituto Quirós, en la delegación de Cáceres concretamente. Y nada, vamos a ver un poquito lo que son las compensaciones que se puedan producir a nivel lumbar y a nivel de la pelvis por un esguince que se ha cronificado en el tiempo, o bien por un mal tratamiento o bien por una falta de tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces, voy a compartir pantalla primero. Ahí no vamos a entrar en más detalles tampoco de mi presentación, no hace falta. Vale. ¿Veis todo? Jaime, ¿se ve bien la pantalla? ¿Se ve el PowerPoint? Ok. Vale, perfecto. Bueno, pues empezamos un poquito. Lo primero que vamos a ver, os describo un poquito de qué va a ir la ponencia. Va a haber una pequeña parte práctica inicial, teórica, perdón, y luego va a haber al final una pequeña parte práctica en la que muestro un poquito un trabajo de tejido blando simplemente, ¿vale? Nada de quiromasaje con crema ni nada, porque obviamente espero y supongo que la mayoría lo conocemos. Entonces, centrarme un poquito en esa parte práctica, en el tejido blando y en las manipulaciones que se suelen hacer al final. Bien, lo primero que vamos a ver es definir un poquito qué es ese desequilibrio lumbopélvico. No vamos a entrar en conceptos muy concretos ni muy específicos, porque lo que quiero es que se entienda para todo tipo de personas, y entonces va a ser una charla un poquito pues, más amena, más coloquial, sin entrar en nombres muy vulgares, ¿no? Hablándolo así un poquito entrecomillado. Entonces, por lo primero que veremos va a ser un desequilibrio lumbopélvico, que es cómo se produce y qué tipo de alteraciones se pueden producir a nivel lumbar y de la pelvis. Vamos a definir qué es un esguince, tipos de esguinces que hay, etcétera. Vamos a ver un repaso de todas las estructuras de manera ascendente, desde el pie hasta la zona lumbar, que es donde nos quedaremos en la explicación un poquito, y luego vamos a ver cuáles son esas compensaciones, por qué se pueden producir, y luego antes de pasar a la práctica vamos a ver las indicaciones que se suelen dar o personalmente las que yo opino que son mejor que se pueden indicar para antes de la sesión y para después de la sesión, ¿de acuerdo? Y luego ya al final pues os mostramos un poquito en la parte práctica, que al mismo tiempo que la voy haciendo iré describiendo un poquito lo que estoy haciendo, por qué lo hago y por qué es importante realizarlo en ese orden, ¿de acuerdo? Ok. Aquí, vale. Pues bien, lo primero que vamos a ver es, pues eso, que es un desequilibrio en la articulación, ¿no? Pues el desajuste de la biomecánica normal de las articulaciones implicadas en el complejo lumbopélvico. Estas descompensaciones se pueden dar tanto a nivel lumbar como a nivel pélvico, ya sea separando las estructuras de rama púbica y hueso ilíaco en su conjunto, ¿vale? Incluso a nivel del sacro. Todo esto me va a generar una serie de descompensaciones, en la cual veremos un poquito más adelante, cuando ya veamos la anamnesis que hay que hacerle al paciente un poquito antes de empezar la sesión. Pero básicamente esa es la definición que yo le daría a esos problemas que pueden surgir por esas compensaciones a nivel ascendente. Vale. En el caso que estamos viendo ahora, que va a ser una serie de modificaciones mecánicas y estructurales que se van a producir desde el tobillo hacia las lumbares, estas se producen por la cronificación de este esguince, que en principio es un esguince agudo, ¿vale? Que se realiza en el momento. No se trata en el tiempo y es por esto por lo que se generan esa serie de compensaciones mecánicas. Bien, primero van a aparecer esas compensaciones a nivel del tobillo. Si no se trabajan en el tiempo, van a modificarse ciertas estructuras que me van a generar alteraciones a nivel de la rodilla, de ahí pasarán a la cadera, pelvis y zona lumbar. Bien. Con el tiempo, si no hay ningún tratamiento eficaz de todas las patologías previas que se generan antes de traer o acudir el paciente a consulta con un problema lumbar concreto, el que sea, ¿vale? Lo vamos a dejar simplemente en un dolor lumbar. Se van a producir esta serie de compensaciones. Nosotros nos vamos a quedar a nivel lumbar, pero estas compensaciones pueden llegar incluso hasta la zona cervical. ¿Qué van a provocar esta serie de compensaciones? Pues tanto a nivel lumbar como a nivel cervical, porque son las más comunes que se suelen producir, van a generar hernias discales, ¿sí?
con toda la sintomatología que pueda llevar o conllevar una hernia discal a nivel de dolor, de falta de fuerza, falta de sensibilidad, etc. Si llegara a esa compensación a nivel craneal, pues me va a generar cefalea, migraña, dolores tensionales a nivel cervical, zona dorsal, etc. Incluso problemas de hombro. En definitiva, un montón de adaptaciones, ¿de acuerdo? ¿Por qué se van a producir estas tensiones, sobre todo una vez que ya llega la adaptación a la zona lumbar hacia la zona cervical? Pues por la tensión que tenemos o que se va a provocar en la membrana de tensión recíproca, básicamente son las meninges que tenemos, y sobre todo van a venir provocadas por la tensión que se va a provocar en la dura madre, ¿sí? Que relaciona directamente la zona del coxis sacro con la zona craneal. No vamos a entrar en más detalles porque en esta ponencia pues no nos interesa mucho. Bien, pues una vez que hemos visto lo que son los desajustes a nivel lumbar, que básicamente me van a generar lesiones tanto en extensión como en flexión, y torsiones de la vértebra en cuestión que se lesione, pues vamos a ver qué es un esguince. ¿Sí? Pues un esguince no es más que el estiramiento de distensión excesiva del ligamento que se lesiona en ese momento, ¿vale? Por la realización de un movimiento que va a generar más amplitud del propio movimiento que tiene la articulación, es decir, el rango articular que tiene la articulación por el simplemente hecho de tener esa movilidad se va a ver aumentado vulgarmente ahí un poquito por esa torcedura que nos provocamos en el tobillo, bien sea por un mal apoyo, bien sea por tropezarme en un escalón, por meter el pie en un hoyo, etc. Esta distensión forzada de los ligamentos se va a producir más comúnmente en modo de inversión, es decir, un esguince externo de tobillo. Alguna vez, aunque de manera más rara, se va a provocar de manera inversa, es decir, un esguince interno de tobillo. También nos vamos a encontrar dos tipos de esguince, que va a ser el esguince de Chopard y de Lisfranc. No vamos a entrar en detalles con ellos, simplemente lo señalo ahí para que sepáis de qué zona estamos hablando. Y luego vamos a describir un poquito o desglosar lo que es el movimiento de inversión en el esguince externo y de eversión en el esguince interno. El esguince externo o de inversión pues va a ser la combinación de varios movimientos, como es la flexión plantar, la ADD, es decir, digamos que el dedo pulgar, para tomar una referencia un poquito más específica, iría hacia la línea media del cuerpo, y una supinación, es decir, si tomamos como referencia el mismo dedo pulgar o el primer dedo, va a mirar hacia arriba ese dedo. Entonces, eso es lo que sería comúnmente llamado un esguince externo de tobillo. Son los que más comúnmente se producen, normalmente por la biomecánica normal del tobillo. Y luego más raramente, aunque también son importantes y también me pueden generar esa serie de compensaciones, no así la que vamos a tratar hoy, ¿vale? Que la compensación que vamos a tratar hoy es un esguince en inversión, ¿sí? Que es el que más comúnmente acude a consulta, ya sea de manera aguda o, como veremos luego un poquito más adelante, de manera crónica afectando a la zona lumbar. Y el de versión es la combinación de los movimientos de flexión dorsal, de ABD, es decir, ahora el dedo gordo, el dedo pulgar, miraría hacia afuera y en la pronación el dedo pulgar, digamos que se metería un poquito hacia inferior. Bien, aquí simplemente os muestro lo que sería una vista lateral del pie externo, en la que vemos los ligamentos que están perfectamente porque es un pie que no tiene ningún tipo de lesión, y una vista externa de un pie lesionado. Aquí sería una vista más de un pie con un esguince agudo que tiene inflamación, edema, y además, bueno, esto sería otro tipo de tratamiento que podemos ver en otra ponencia o en alguna que en un futuro podamos compaginar tanto tratamiento de esguinces agudos como de cronificados, ¿vale? Pero simplemente para que veamos un poquito cómo se encuentra cuando hay lesión a vista externa, ¿de acuerdo? ¿Qué tipos de esguinces nos vamos a encontrar? Pues como hemos estado hablando un poquito antes, pues vamos a encontrarnos esguinces agudos, que son los que se realizan de manera súbita, de no más de una semana de evolución, que cursa con inflamación y edema, ¿bien? Como hemos visto en la imagen de la diapositiva anterior. ¿Cómo se puede producir estos esguinces? Pues tenemos dos maneras, digamos, de que se produzcan estos esguinces. Como he mencionado también anteriormente, pues bien, o porque pisemos algún bache, metamos el pie en un hoyito, nos tropecemos solos, porque hay alguna falta de inervación nerviosa a nivel de la columna lumbar y en ello se nos flojea un poquito la articulación del tobillo y por eso tengamos esa torcedura. Y
lo que vamos a provocar si no se trabaja ese esguince, si no ponemos remedio, vamos a provocar una cronificación de todas esas lesiones o patologías que se van a producir a nivel de la articulación, en concreto en el ligamento y en las estructuras articulares que se van a ver afectadas por esa falta de tratamiento o ese maltratamiento, ¿de acuerdo? Y ahí entraríamos en un esguince crónico, que es cuando este esguince agudo no se cura por completo, bien sea por una mala o inexistente recuperación, ¿vale? No se puede curar por completo, ¿por qué? Porque aunque nosotros no tengamos síntomas de dolor en la articulación del tobillo, por eso inicialmente el paciente cuando acude a consulta no cree que el problema o el dolor venga derivado de un esguince que tuvo hace X años, ¿vale? Pero sí nosotros como profesionales ya tenemos que por lo menos darle esa opción. No es que todos los problemas lumbares vayan a ser de un esguince cronificado, ¿sí? Pero sí tenemos que contar con esa opción y en función de cómo nos den los test, que vamos a ver un poquito de manera superficial, porque no nos interesa mucho tampoco hoy en concreto, pues tenemos que delimitar de dónde viene el origen de ese problema. Aquí simplemente una imagencita de cómo los esguinces más comunes, ¿sí? El de inversión, veis que es el esguince externo, y el de inversión, que es el esguince externo. Tengo algunas diapositivas que simplemente las voy a dejar, luego lo recordaré al final, pero lo digo ahora que me ha venido a la cabecita, porque si no se me puede olvidar. Al final marcaré mi correo electrónico, ¿vale? Que está puesto ahí, por si alguno quiere tener las diapositivas, pues simplemente me escribe un correo y yo sin ningún problema se lo mando. Por eso hay algunas cositas de más que están metidas aquí, para que lo podáis tener, aunque no nos centremos en ellas hoy todo lo que necesitaríamos. Bien, vamos a tener 3 tipos de grados en la lesión del esguince, ¿sí? Simplemente para diferenciar un poquito más. Vamos a tener un primer grado en el cual va a haber un pequeño daño en los ligamentos, no va a haber rotura, se puede generar algún pequeño edema, alguna micro rotura, pero no va a haber una rotura ni parcial ni total del ligamento. Aquí normalmente el paciente, cuando se produce ese tipo de esguince, pues va a andar con cierta normalidad, un poquito de dolor, que a la semana aproximadamente, incluso sin tratamiento, ese problema desaparece. Sintomatológico, porque lo que es el daño en el ligamento ya está producido, esa distensión en el tiempo permanece, persiste, porque el ligamento no es como un músculo, no se estira y se contrae. El ligamento, una vez que se da de sí, no vuelve a su sitio, por eso tenemos que utilizar una serie de técnicas que vamos a ver en la parte práctica. El esguince de segundo grado, pues ahí aparecen unas roturas un poco más importantes. No se rompe el ligamento por completo y la persona ya anda con más dificultad, tiene mucha más molestia a la hora de apoyar el pie, a veces necesita de apoyo de muletas para poder andar con cierta facilidad y cursa con una inflamación más grave y un edema un poquito más importante. Y en el tercer grado, pues nos vamos a encontrar una rotura total o parcial, aunque aquí en la imagen se vean los 3 ligamentos, pero no tienen por qué romperse los 3 ligamentos, ¿sí? Puede romperse simplemente el anterior, el medio, etcétera. Normalmente los más afectados son el anterior y el medio, pero no tienen por qué romperse todos en un esguince de tercer grado. Aquí el paciente lo que va a referir es una mayor inestabilidad en la articulación del tobillo, sobre todo a la hora de andar. No va a apoyar el pie prácticamente, pero no porque no quiera, sino porque el dolor le va a impedir apoyarlo y aquí sí tendrá que utilizar muletas. Vamos a ver luego qué tipo de tratamientos se pueden llevar a cabo antes y no antes, porque hay una serie de cambios que se han producido a lo largo del tiempo que vamos a mencionar un poquito más adelante. Bien, ya tenemos claro qué son las descompensaciones lumopélvicas y ya tenemos claro qué es un esguince. Pues ahora vamos a ver un poquito todas las estructuras, por encima nada más porque es a nivel anatómico. ¿Sí? Pues bien, vamos a ver que el pie está formado por unos 26 huesos, más los 2 sesamoideos, en total serían unos 28, y aquí todos los huesecitos que forman el pie. Y no me voy a tener a ellos porque lo tenemos aquí puesto. Y unas 36 articulaciones, que son todas ellas uniones de un hueso con otro, obviamente. ¿Sí? Las más importantes, las que nos vamos a centrar nosotros, pues van a ser la tibioperoneal a nivel del tobillo, la tibioperoneal, la tibioastragalina y el par cuboides escafoides. ¿Sí? En principio, las que nos vamos a centrar van a ser esas. Bueno, aquí simplemente tenéis una imagen para que veamos los huesos por separado y la articulación tibioperoneal de manera distal, ¿sí? Que es la que nos va a incumbir nosotros en la ponencia que estamos dando hoy. Si subimos un poquito más para arriba en todas las articulaciones que están implicadas, pues vamos a ver la rodilla que está formada pues eso, pues por 3 huesecitos en concreto, que es el fémur, la tibia y la rótula, e indirectamente por la cabeza del peroné que articula con la zona proximal de la tibia. Vamos a tener en cuenta también toda la zona de la cadera, ¿sí? Que está formada por la articulación, simplemente por retocarlo un poquito, por la articulación
formado, perdón, por los huesos fémur y el cotilocetábulo del hueso ilíaco, los ilíacos, el hueso sacro y la columna lumbar, ¿sí? Todas ellas conectadas entre sí, formando lo que es toda la cintura pélvica. Para ver un poquito cómo se distribuyen esas cargas, vamos a definir una carga de tensión descendente, en la cual el peso del cuerpo, que es soportado sobre todo en la zona de la pelvis, desciende desde la zona lumbar, esa tensión pasa a través del sacro hacia la zona del ilíaco y de ahí se reparte de manera equitativa, en principio, si todo estuviera en movimiento, hacia las dos piernas, ¿sí? Y luego tenemos otra tensión, otra resistencia que sube de manera ascendente, que pasa desde la cabeza del fémur hacia la zona de la pelvis y va a repartir esa tensión que viene de dos zonas hacia una misma, pero la va a diversificar para que no haya tanta presión en la zona de la pelvis. Una va a ir directamente hacia la zona de las ramas púbicas y la otra va a ir un poquito ascendente hacia la zona del sacro y ya repartirla por toda la columna vertebral. Esto lo meto aquí un poquito, lo del plexo sacro, para que veáis que cualquier disfunción que podamos tener en los miembros inferiores, porque el paciente me va a venir con un problema lumbar, en principio. ¿Por qué viene originado? No sabemos, ahora veremos. Pero cualquier tipo de descompensación que tengamos en la zona lumbopélvica va a generar un montón de problemas, tanto a nivel sensitivo como motor, como estructural, y puede ser que venga provocado por esos atrasos de todas estas estructuras nerviosas que tenemos en la zona pélvica. Bien, vamos a ver un poquito toda la zona muscular. Obviamente los músculos más importantes cuando se produce un esguince o todas las compensaciones mecánicas que vamos a ver de manera ascendente, ¿sí? Y uno de ellos es el tibial anterior, ¿vale? Simplemente os marco un poquito de dónde a dónde viene para que lo tengáis ahí. No nos vamos a centrar mucho. Es un músculo muy importante junto con el tibial posterior y los peroneos laterales. Son músculos que tenemos que trabajar concienzudamente cuando tenemos cualquier problema en el tobillo para que nos pueda permitir luego realizar cualquier tipo de manipulación osteopática correctamente, e incluso, ya lo diré también seguramente cuando estemos viendo la parte práctica, que podamos ni siquiera tener que necesitar realizar la manipulación osteopática habiendo relajado totalmente toda esa musculatura. El pedio, un músculo muy importante y que no se suele trabajar. ¿Qué pasa con este músculo? Cuando no se recupera por completo un esguince, cuando no se ha tratado correctamente, el pedio es un músculo que se hipertrofia y al hipertrofiarse va a dar una serie de sintomatologías que si no se tratan y no acudimos a trabajar muscularmente el pedio, pues no vamos a ser capaces de recuperar con tanta eficacia y tanta rapidez esos problemas que puedan venir derivados de un simple esguince, que parece que solo nos hacemos un esguince y solo me lo tuerzo y ya está, pero tiene muchas consecuencias. De hecho, hay personas, yo me incluyo entre ellas, que podemos pegar con el maleolo peroneal en el suelo, porque nos torcemos el tobillo, pero ya está tan elastificado el ligamento que nos pensamos que no nos hemos hecho un esguince porque no cursamos dolor, ni edema, ni inflamación, pero el ligamento ya ha estado de sí. No deja de ser un esguince cronificado, ¿vale? Eso, cuando acuda algún paciente a consulta, es importante que lo tengáis en cuenta para hacérselo ver, ¿de acuerdo? Incluso cuando hagamos un poquito de ciria ahí en el ligamento, aunque no haya ningún tipo de sintomatología previa, va a doler. Y los ligamentos más importantes que tenemos que tener en cuenta pues van a ser el peroneo astragalino anterior, el peroneo astragalino posterior y luego el peroneo calcáneo. Y el lateral interno, que eso se produciría un poco más de daño cuando tenemos un esguince interno, que ahora no lo vamos a ver. Bien. ¿Qué estructuras se van a ver también más implicadas cuando vayamos subiendo en esas compensaciones mecánicas a nivel muscular? Pues vamos a encontrarnos una tensión excesiva en el gemelo, que también va a ser importante trabajarlo cuando nos encontremos problemas en el tobillo, y el bíceps femoral, que va a ser muy importante en las compensaciones que se van a producir a nivel de la rodilla y sobre todo a nivel del ilíaco, ¿sí? Que lo vamos a mencionar cuando veamos lo que es las compensaciones mecánicas. El glúteo mayor, que me va a generar toda esa movilidad y las rotaciones del sacro con respecto a los ilíacos y a la zona lumbar, y el piramidal, que si genera ese tipo de alteraciones, pues me puedo ver con esa sintomatología de irradiación hacia el miembro inferior, etcétera, etcétera. Y luego el psoas y el cuadrado lumbar,
a nivel muscular y ligamentoso vamos a ver que le damos un poquito más de importancia a los ligamentos iliolumbares, pero el psoas y el cuadrado lumbar van a ser más importantes porque se pueden ver alterados tanto por las descompensaciones que va a haber a nivel articular como compensaciones viscerales. Eso los que ya sean osteopatas integrales y conozcan un poquito la osteopatía visceral, pues verán que a lo mejor hay que trabajar también a nivel visceral para que esas compensaciones que se han producido en el psoas y en el cuadrado lumbar también evolucionen con mucha más rapidez y de manera más eficaz. Bien, aquí el cuadrado lumbar y los ligamentos iliolumbares. Simplemente os marco aquí las imágenes para que sepáis dónde están y no me detengo más en ellos. ¿Sí? Vale, ahora nos vamos a centrar un poquito en lo que es la compensación mecánica. ¿Sí? Vamos a tener una lesión primaria que es el par cuboides escafoides bajos. Aquí os pongo entre paréntesis para que lo tengáis siempre claro, ¿vale? El cuboide va a rotación interna y el escafoides va a rotación externa. ¿Sí? Pero denominación en conjunto, par cuboides escafoides bajos. Es decir, los dos huesecitos tienden hacia la planta del pie, para que lo entendamos todos. Nos vamos a encontrar seguidamente, si esa lesión primaria permanece y genera esas compensaciones, una rotación externa de la extremidad superior peroneotibial. ¿Sí? Nos vamos a encontrar, sobre todo, la tibia en rotación externa. Bien, y esto va a generar pues, una rotación externa también de la articulación coxofemoral, la zona de la cadera. Esta rotación externa de la tibia me va a posteriorizar la cabeza del peroné y me va a generar una tensión excesiva en el bíceps femoral. Esta tensión del bíceps femoral, que es uno de los músculos que forma parte de los isquiotibiales, que inserta en la zona del isquión, nos va a traccionar del isquión, propiamente dicho, y va a provocar un ilíaco posterior. ¿Esta lesión se puede quedar solo en un ilíaco posterior? Sí, pero si con el tiempo no es tratada y no se recupera correctamente, ¿qué me puede provocar? Un sacro posterior, relativamente inferior, con el tiempo, obviamente. Perdón. Y si llegamos a nivel compensatorio hacia la zona lumbar, nos vamos a encontrar que L4 y L5, por esos ligamentos iliolumbares, se van a rotar igual que el sacro. Pero aquí tenemos una pequeña cuestión, que es cuando vayamos a la hora de la práctica, ya lo comento ahora para no detenerme en la práctica, pero sí cuando estemos valorando, a lo mejor os acordáis, no de lo que estoy diciendo yo en concreto hoy, pero sí a lo mejor de lo que os hayan enseñado, o lo que hayamos visto ya anteriormente en otros libros o en otras revisiones que hayáis hecho, pues que, oye, es que yo estoy palpando aquí ahora y me estoy encontrando la L5 en rotación contraria a la que tiene el sacro. ¿Por qué se produce? Vale, pues resumidamente, si nos encontramos las carillas articulares que unen la lumbar número 5 con el sacro y nos la encontramos frontalizada, ahí sí van a rotar en la misma dirección, tanto la lumbar como el sacro. Pero si nos las encontramos de manera sagital, ahí puede ser que nos encontremos la L5 rotada al contrario que el sacro. ¿Vale? Por eso a veces, aunque veáis que el sacro tiene una rotación derecha, en este caso, porque el ejemplo que vamos a ver va a ser de un esguince en el pie derecho, ¿por qué la L5 tiene una rotación izquierda? Pues veis que puede pasar por esto, no es que sea una persona que tenga algún tipo de rareza. ¿Sí? ¿Y qué me va a provocar estas rotaciones y sobre todo en concreto la lesión del ilíaco posterior? Pues una falsa pierna corta. ¿Sí? ¿Por qué? Pues provocada por esa posteriorización del sacro. Por eso incluso nos vamos a encontrar aquí, simplemente ahora en estas diapositivas lo que hago es describiros un poquito todo lo que viene ahí de manera más esquemática, ¿sí? Es decir, os pongo el nombre de la lesión, pues aquí os describe un poquito cómo se desarrolla todo eso, ¿no? Y luego también os voy a poner un pelín, todo esto, por eso os digo que os puedo pasar el PowerPoint. No, voy a hacer aquí os introduzco un poquito lo que sería la consecuencia mecánica descendente, desde un problema lumbar hacia el tobillo, como nos encontraríamos las estructuras. Pero como no es el caso de hoy, simplemente os lo marco para que tengáis aquí esa ayuda, pero no vamos a entrarnos en ello. Bien, antes de ir a la parte práctica, os voy a describir un poquito cómo se haría o qué es lo que yo voy a hacer, ¿de acuerdo? Aquí simplemente os marco unas imágenes que son las indicaciones que veríamos antes de la práctica, que el paciente nos puede venir a consulta, nos va a venir principalmente por un dolor lumbar, ¿sí? Eso de primera, el paciente va a acudir por un dolor en la zona lumbar, o la zona sacroiliaca, o la zona lumbosacra, etcétera.
Y nos puede traer a consulta, nos puede decir que tiene hechas radiografías, ecografías, resonancias y nos lo va a traer a consulta para que le echemos un vistazo. ¿Sí? Nosotros no las podemos pedir a día de hoy, pero nos la puede traer el paciente. Entonces, como nos la trae, pues nosotros las vemos, que no pasa nada. ¿Sí? Entonces es importante que podamos ver que o bien no hay problema o bien hay alguna otra estructura que está acentuando esa serie de sintomatologías. También a nivel del pie. Y luego, esto es lo que vamos a hacer en la sesión tipo. Vamos a preguntarle al paciente cuál es el motivo de su consulta. ¿Sí? Vamos a ejemplificar lo que vamos a ver en la práctica, que sería un problema en la zona lumbar, un dolor lumbar, el que sea. ¿Qué tipo de dolor es? Si es agudo, si es crónico, si el dolor es irradiado hacia los miembros inferiores, si es irradiado hacia la parte anterior del abdomen, etc. ¿Cuánto tiempo lleva con ese dolor? Si es de una semana de evolución, si el dolor lleva un año, si el dolor apareció hace 5 años y aparece periódicamente durante X tiempos al año. ¿De acuerdo? Todo eso tenemos que preguntárselo al paciente porque nos va a ir indicando los posibles tratamientos que tenemos que seguir con él. Si ha tenido alguna lesión anterior, ahí me voy un poquito al punto de abajo que pone algún esguince porque digamos que van de la mano. Y alguna lesión anterior puede ser alguna fractura ósea, algún esguince que se haya hecho, algún golpe, algún accidente. Que al inicio de la sesión, cuando estamos preguntando, quizás el paciente nos recuerda todas las cicatrices que tiene, todos los esguinces que se ha hecho, dónde se los ha hecho, pero a medida que va pasando la sesión, o bien por nuestra evaluación y valoración, o bien porque él va recordando ciertas cosas que le han ido pasando, nos va a ir dando más información. Cicatrices que tiene, bien sean de operaciones, bien sean de heridas que han sido importantes y han necesitado suturación, porque las cicatrices nos van a generar ciertas restricciones a nivel estructural. ¿Sí? Eso es importante, echarle un vistacito. Y luego, ¿cómo se produjo el inicio de la lesión? La lesión, ojo, la lesión que trae, el problema que trae, porque les dice, si no le trae con síntomas, el paciente no le va a echar caso a cómo se produjo ese inicio hasta que no le preguntemos. Entonces, si el dolor lumbar fue de manera súbita, cuando hizo una flexión de las lumbares y se quiso incorporar, porque ha tenido un golpe, porque se ha caído en la bañera, etcétera. ¿De acuerdo? Todo eso es importante hacerlo antes de la sesión y antes de empezar a hacer cualquier tipo de terapia y de valoración, porque tenemos que saber, importante, lo que no debemos hacer antes de la sesión. ¿Sí? Porque si yo sé lo que no tengo que hacer, no meto la pata, por no decir otra cosa. ¿Vale? Entonces, si no meto la pata, lo puedo hacer un poquito peor o muy bien, pero ya no me equivoco, no hago daño al paciente, ¿sí? Que también es importante. Entonces, durante la sesión, porque no me voy a detener en hacer la plomada ni el test de arrastre, simplemente os especifico. Inicialmente tenemos que tirar la plomada para ver el equilibrio postural de nuestro paciente. En el caso en el que vamos a abordar, la plomada caería al lado derecho. ¿Por qué? Pues porque si vamos a tratar toda la compensación mecánica, aunque a nivel manipulativo no, vamos a caer la plomada al lado derecho porque el ilíaco está relativamente posterior. Entonces me acorta la piernecita y el equilibrio me cae a la derecha. ¿Los test de arrastre cómo los realizamos? Pues los podemos hacer tanto en bipe como en sedestación. ¿Por qué en sedestación? Porque tenemos que descartar también problemas de origen craneal. Entonces, nos vamos a centrar solo en bipedestación porque vamos a valorar solo la cadena de los miembros inferiores. En este test de arrastre también nos daría el arrastre en el lado derecho y el arrastre sería muy amplio. ¿Por qué? Pues porque el origen del caso que estamos presentando ahora va a ser una lesión en el tobillo. Entonces el arrastre va a ser amplio. Nada. Luego en la sesión vamos a revisar a nivel articular la zona lumbar, que eso sí lo vamos a ver un poquito en la práctica, el sacro, los ilíacos, no vamos a valorar tanto ni la cadera ni la rodilla porque no vamos a tener tiempo para tanto, y el tobillo, ¿sí? Que nos vamos a centrar solo en la articulación tibio-astragalina y en el parcuboides escafoides. Yo voy a simular, obviamente mi paciente de hoy a lo mejor no tiene tanta sintomatología, pero entonces yo voy a simular y voy a simplificar un poquito todo lo que ocurre, ¿sí? Diagnosticamos todo esto y ¿qué vamos a hacer durante la sesión? Pues primero vamos a empezar con una serie de movilidad articular en tobillo, rodilla, cadera. Solo vamos a darle movilidad hoy al tobillo, a la zona lumbar y luego vamos a empezar con el trabajo. La silla está aquí puesta no porque vaya al inicio de la sesión, la podéis hacer cuando queráis, al inicio o al final, a gusto de los colores. Yo la marco aquí y ya está.
A tener en cuenta con la ciria, a veces vamos a tener tan restringidos o tanta restricción a nivel ligamentoso que primero tenemos que manipular para después hacer la ciria. Pero al mismo tiempo puede ser que nos encontremos que no podemos manipular porque hay demasiada restricción a nivel ligamentoso. Entonces, primero tenemos que hacer la ciria y después manipular. Eso en función del paciente y en función de lo que nos encontremos en consulta es la decisión que tenéis que tomar. Bien, ¿cómo vamos a empezar el trabajo? Pues vamos a empezar desde el pie porque, ojo, todo lo que hemos visto anteriormente, que yo no me voy a detener ahora en la práctica, pero todo lo que hemos visto anteriormente ya nos ha llevado a que el origen de ese dolor lumbar viene de un esguince cronificado, ¿sí? O de un problema en el tobillo. Entonces yo tengo que voy a empezar a manipular a nivel articular, no osteopáticamente, ¿sí? Pero sí a darle movilidad y el tejido blando, voy a empezar desde el pie de manera ascendente, primero en supino y después en prono, aunque sí voy a marcar las valoraciones osteopáticas ahora inicialmente en prono. ¿Cómo voy a empezar? Pues primero sin crema, porque voy a trabajar la fascia. Esto es personal, cada uno que empiece como quiera luego, ¿vale? Pero yo empiezo primero sin crema a trabajar la fascia y una vez que trabajo la fascia, luego simplemente a nivel de quiromasaje relajo un poquito al paciente para no meterle tanta caña. Pero eso cada uno, para gusto, los colores. ¿Y cómo vamos a finalizar? Pues vamos a finalizar manipulando las estructuras que estén alteradas, no todas, aunque la compensación mecánica, si fuera perfecta, digámoslo así, va a alterar todas las estructuras, pero no tenemos por qué encontrarnos todas las estructuras descompensadas, ¿sí? Podemos tener el parcoboide escafoide debajo y la rodilla perfectamente, ¿sí? Y que esa compensación pase directamente a la zona de la cadera o solo la zona lumbar, ¿vale? Eso lo tenéis que valorar en consulta. Aquí simplemente os marcamos o especifico un poquito todas las compensaciones que se pueden producir a nivel articular, hasta las lumbares, pero no que nos tengamos que encontrar en la consulta todo de esa manera. Y vamos a intentar manipular de lo más reciente a lo más antiguo, ¿sí? De lo más agudo a lo más crónico. Y después de todas esas manipulaciones, pues volvemos a valorar. Yo no voy a valorar hoy, pero volvemos a valorar. Y luego, antes de acabar, para que no se me olvide después, cositas que tenemos que hacer después de la sesión o cosas que le podemos comentar a nuestro paciente es ayudarnos de un vendaje neuromuscular. Podemos utilizarlo de manera drenante, de manera articular, como si fuera un vendaje funcional, ¿vale? Es decir, incluso podemos utilizar el vendaje neuromuscular, el tapping, no como una venda adhesiva más rígida. Podemos diferenciar y hacer el mismo trabajo articular con el neurotapping que con un vendaje normal de tela, ¿de acuerdo? Y luego, pues una serie de movimientos que simplemente lo marco aquí, pero no vamos a entrar. Esto es para mandarlo a casa. Ejercicio de propiocepción, tanto a nivel del tobillo, cadera, lumbares, todo ello para recuperar la propiocepción que ha perdido el tobillo después de tantos años, bueno, el tobillo y todas las articulaciones implicadas, después de tantos años de adaptaciones. ¿Sí? Y luego, importante, cositas a tener en cuenta con el hielo, tanto sea para un esguince agudo como para recomendarle al paciente a casa después de nosotros haberle metido un buen meneo en el tobillo a nivel de ciria. El hielo, ¿recomendables para la inflamación? Sí, ¿por qué? Pues porque el hielo realiza una vasoconstricción que ayuda a la eliminación de líquidos y evita la inflamación de la zona. Pero, ahí lo marco, el doctor Mirkin, que es el creador de la técnica RICE, que es reposo, elevación, compresión. Lo que se dio cuenta también es que no siempre es efectivo o lo más correcto utilizar hielo siempre que hay una inflamación, porque como os describo ahí, el cuerpo tiene sus propios mecanismos de autocuración y lo que tenemos que hacer es que hay veces que esa propia inflamación o pequeña inflamación, obviamente si no es muy grave, pero esa pequeña inflamación lo que va a hacer es ayudar a que la recuperación de los tejidos y la estructuración o la mejoría que pueda tener esa lesión, en este caso un esguince, pues va a ser mucho más rápida si dejamos que el cuerpo actúe por sí solo, ¿de acuerdo? Luego ya ahí cada uno que mande hielo, que no mande hielo, que haga lo que más le guste. ¿Sí? Vale, pues no entretengo más. Ahora vamos a pasar a ver la parte práctica, ¿sí? Y simplemente os voy a mostrar un poco el trabajo que se hace, la valoración de la zona lumbar sacra, valoración del tobillo, trabajo de tejido blando de todas las estructuras, desde el pie hacia la zona lumbar y luego 3 manipulaciones. Lumbar, ilíaco, 4, de coaptación del astrágalo y manipulación del parcoboide escafoide. Solo voy a mostrar una de cada, ¿vale? Variedad, ya estudiaréis todas las que hay, ¿de acuerdo?
Darme un segundito y estamos en ello. Y los test de arrastre. Empiezo otra vez. Pues lo primero que vamos a ver ahora es el diagnóstico lumbar y sacro, y luego ya coloco a mi paciente otra vez en decúbito supino, aunque no me veáis ahora la cara, pero con que veáis las manos suficiente, para valorar la articulación del tobillo. Tenemos que tener en cuenta toda la anamnesis que hemos hecho antes, la plomada y el test de arrastre, ¿sí? Eso tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué vamos a valorar? Pues yo lo voy a valorar con test de sufrimiento articular, ¿sí? ¿Cómo trabajo? Pues con la pinza de índice pulgar localizo la apófisis espinosa de L4 o L5 y realizo movimientos de derecha a izquierda, ¿sí? Aquí nos vamos a encontrar unas compensaciones en el lado derecho, este es el lado derecho del paciente, ¿de acuerdo? Y nos vamos a encontrar una rotación derecha, por lo tanto, cuando yo empuje de derecha a izquierda, la espinosa me va a acompañar ese movimiento. Y cuando yo empuje de izquierda a derecha, me voy a encontrar un movimiento restringido y el paciente puede deferir dolor, ¿sí? A la hora de valorar el sacro, podemos valorarlo con referencias anatómicas, pero yo normalmente utilizo, después de todos los años de práctica y demás, el rebote, ¿vale? O ballesteo. Entonces yo me voy a colocar en la hemibase del lado izquierdo y en la hemibase del lado derecho y voy a encontrarme la hemibase del lado derecho más resistente, ¿sí? Esto me va a indicar la rotación que tiene a nivel del sacro, ¿sí? Seguidamente le pido a mi paciente que se coloque en supino o boca arriba. Bien. Y me voy al tobillo derecho. ¿Y aquí cómo voy a valorar? Pues de manera muy simple, si tengo algún bloqueo en el astrágalo en rotación anteroexterna, aunque en algunos apuntes teóricos se puede deducir que en un esguince de inversión el astrágalo va a rotación anterointerna, o posterior-interna, perdón, y simplemente un apunte. Empujo en flexión dorsal los dos pies y ahí me voy a encontrar limitado a la flexión del pie derecho, ¿sí? Ahí me encontraría un astrágalo anterior. Y luego, para valorar el par cuboides escafoides, lo puedo hacer a nivel de movimiento individualizado. Lo que hago es fulcrar el astrágalo y movilizar a rotación externa e interna el cuboide. No sé si se ve bien, espero que sí. Por lo menos que lo podáis entender el movimiento. Y delimitando con la otra manita el astrágalo de la misma manera, cojo por la parte superior e inferior el escafoide y hago rotación interna y rotación externa, ¿sí? Valoro si tiene movilidad para los dos lados o no. En este caso nos lo encontraríamos el escafoide en rotación externa y el cuboide en rotación interna, ¿sí? Si presionamos por la parte de la planta del pie, ¿sí? Aquí, simulo como si fuera la planta del pie, a ver que lleguemos aquí ahora un momentito con la cámara. Si yo empujaría localizando la zona del par cuboide escafoide y empujaría de manera ascendente, me encontraría una limitación del movimiento porque el par cuboide escafoides está abajo, ¿de acuerdo? Entonces sería otra manera de valorar y certificar que tenemos una lesión inferior del par cuboide escafoide, ¿sí? Una vez que ya hemos valorado a nivel articular un poquito todas las estructuras, vamos a empezar con el trabajo de tejido blando y de movilidad. Lo primero que haremos va a ser movilizar todas las partes del pie, ¿sí? Yo cojo metatarsiano y falanges, realizo rotaciones, movimientos de anterior y posterior, ¿sí? Para movilizar el pie. Comentaros que a veces simplemente con un pequeño trabajo de movilidad articular ya vamos a ir escuchando pequeños clics. Eso es que los huesecitos que están en cierta subluxación, aunque no sea una lesión osteopática concreta, pues se van a ir yendo a su posición natural. Retorcemos el tobillo. Podemos colocar una toalla aquí debajo también, si queréis, depende de cómo os guste trabajar más, ¿sí? Elastificamos el pie con torsión desde la parte interna, pasamos a torsionarlo desde la parte externa
Realizamos movimientos de circunducción en 8 tibetanos de toda la articulación del tobillo. Simplemente los marco, me detengo un poquito para que lo veáis un poquito mejor y los podáis visualizar y entender cómo se hacen. Circunducciones del tobillo para todos los lados que queráis, ¿de acuerdo? Y luego a nivel muscular, ya trabajaría si hubiera alguna alteración en las otras articulaciones, pero a nivel muscular, ¿qué voy a hacer de manera ascendente trabajar? Pues voy a empezar trabajando el tibial anterior y los peroneos, ¿sí? Podemos trabajar con el talón de la mano, realizamos una pequeña extensión dorsal del pie mientras estamos trabajando de manera transversal el tibial anterior. Podemos trabajarlo cambiando la posición de las manos y trabajando con el pulgar. Yo el pulgar lo utilizo más para trabajar cuando quiero irme a los peroneos, ¿sí? Porque puedo llegar mejor, que con el talón me cuesta un poquito más. Cuando voy a trabajar el tibial posterior, pues aquí sí utilizo preferentemente, a no ser que vaya a hacer algún punto de presión, que también podéis trabajar con puntos de presión, depende de la tolerancia que tenga vuestro paciente al dolor. Utilizo más el talón de la mano por todas las arterias y venas que pasan por la cara interna de la pierna. Entonces intento no profundizar mucho. Una vez que he acabado toda la parte de la pierna, me voy al muslo y trabajo igual. ¿Sí? Puedo trabajar con movimientos contrariados, como queráis trabajar la fascia, ¿vale? Cada uno como más le guste y mejor lo haga. Si el paciente tiene mucho vello, pues lo que podemos utilizar es un poquito de crema nada más, muy poco, para que lo justo no le generemos mucha irritación en la piel al paciente. ¿Sí? Vamos a trabajar toda la parte del cuádriceps, vasto externo interno. Incluido, ¿vale? También vamos a trabajar toda la fascia lata lateralmente. ¿Sí? Ahí trabajo yo un poquito más con los pulgares. No voy a profundizar mucho porque si no voy a fastidiar un poquito aquí innecesariamente a mi maniquí real, que ya que se ha prestado no nos vamos a aportar muy mal con él. Bien, una vez que trabajara toda la parte anterior, menciono, porque no quiero que se me olvide, si inicialmente vemos alguna tensión a nivel visceral, ¿sí? Podemos descongestionar, porque vemos que el origen es de un esguince crónico, pero podemos descongestionar un poquito ciego y sigma, ¿vale? Para también aliviar la tensión en la zona lumbar. Le pedimos a nuestro paciente que se coloque el decúbito prono otra vez, después de acabar todo ese trabajito anterior. Vale. Para trabajar el gemelo, hago una flexión dorsal del pie y voy estirando transversalmente tanto el gemelo interno como el externo, ¿sí? Yo trabajo colocando mi rodilla por debajo de la pierna del paciente, pero podéis colocar una toalla, un rulo, lo que queráis. Trabajo desde la inserción del tendón de Aquiles hasta detrás de la rodilla, ¿sí? Hasta el hueco popliteo. Puedo trabajar acompañando el movimiento, exagero el movimiento del pie para que lo veáis, ¿sí? Cuando hago flexión dorsal, empujo, ¿sí? Para generar más estiramiento en el gemelo. O puedo utilizar las dos manitas y trabajo de manera contrariada todo el gemelo al mismo tiempo. De aquí mantengo bien la rodilla y trabajo la zona isquiotibial, o bien dejo caer la piernecita y trabajo toda la zona de isquiotibiales. Aquí me voy a centrar un poco a nivel de fascia, no me centro tanto en individualizar el movimiento sobre el bíceps femoral,
Pero es importante que incidamos en el bíceps femoral porque, como hemos visto antes en la teoría, es un músculo importante implicado en la cadena lesional ascendente. ¿Cómo podemos trabajar el bíceps femoral? Pues yo trabajo, ahora, ¿no? Ejemplificándoos. Lo que hago es, no sé si se va a ver bien, esperaros darme un segundito. Me voy justo debajo del isquión, en la inserción de los isquiotibiales, y lo que hago es un poquito de cirias en el tendón. ¿Bien? No le caldeo más. Y luego me voy a la parte del bíceps femoral, en la porción cortita, que está en la parte externa del pie, y profundizo un poquito más con el... ¿Sí? Yo no le estoy irritando mucho, simplemente lo marco para individualizar. ¿Y qué hago con la crema? Una vez que tenga crema, pues lo que hago es seguir un poquito más el recorrido del bíceps femoral, desde su inserción en la cabeza peroneal hasta el isquio. ¿Sí? Bien, una vez que he acabado con la pierna, con cremita, todo lo demás, todos los amasamientos que ya conocéis, pues nos vamos a la zona lumbosacra. ¿Y qué hago? Pues bien trabajo con las dos zonas tenar de mi mano, o una mano, zona tenar, fulcrando el lado donde yo estoy, y el lado que yo quiero trabajar, con el pulgar voy separando. ¿Sí? Voy trabajando. Incido mucho en la musculatura paravertebral a nivel lumbar, en el glúteo y en el piramidal, que ya hemos visto que son músculos importantes a trabajar. Podemos hacer, al acabar toda la parte del tejido blando, antes de utilizar la cremita, un poquito de ciria en los ligamentos ilio-lumbares. Yo no se lo voy a hacer a mi compañero, pero que sepáis que es importante hacerla. Separamos toda la zona lumbar del sacro. ¿Sí? Voy a trabajarla toda desde el mismo lado para no andar moviéndome y no perdamos mucho tiempo. ¿Sí? Perdona, 5 minutos, ¿vale? Ok, gracias, Jaime. Estamos acabando ya. Pues una vez que hacemos todo el trabajo de tejido blando, podemos utilizar puntos de presión también, es decir, nos vamos a la zona del cuadrado lumbar, puntito de presión, glúteo, puntito de presión, piramidal, punto de presión, ¿de acuerdo? Pues una vez que acabamos, y como ya sabemos que la lesión que tiene nuestro paciente es una rotación derecha de la zona lumbar, y vamos a suponer que tiene un ilíaco posterior derecho, pues yo le voy a pedir para manipular, porque como he dicho antes, nos vamos de lo más agudo o más reciente a lo más crónico. Entonces, voy a empezar a manipular el lumbar ilíaco. Voy a hacer solo una manipulación, porque la diferencia sería un poco la posición de la columna, ¿sí? A la hora de manipular lumbares ilíacos. Pero no me voy a detener en describiros la manipulación, ¿sí? Colócate de cúbito lateral izquierdo. Le pido al paciente que se arrime todo lo que pueda a mí. Estírame la pierna abajo. Y esta por ahí. En esta posición, ¿vale? Aquí lo que he hecho, para no tenerle tanto en tensión, le cojo aquí un poquito. Voy a manipular directamente la zona del ilíaco, porque a veces manipulando el ilíaco, si las estructuras están bien relajadas, se supone que sí, ¿verdad? Hemos hecho un trabajo espectacular, todos, y por eso no hace falta que vayamos a las lumbares directamente. Y además es un caso agudo, no es crónico, entonces no me tengo que centrar tanto. Voy a manipular el ilíaco directamente. Entonces la columna está completamente recta, aunque ahora realizo una torsión de la misma, ¿sí? Y aquí le pido a mi paciente que coja aire, suelta el aire y manipulo el ilíaco. Hemos hecho una manipulación perfecta, el ilíaco está en su sitio, todo ok. La rodilla está perfecta, ¿sí? Porque aunque las compensaciones también ayudan, incluyen a la rodilla, pero la rodilla está perfecta. Y ahora que me voy a manipular el astrágalo. Aquí tenemos dos opciones. Antes de manipular, simplemente para que lo sepáis, podemos manipular, hacer una pequeña decoactación antes del astrágalo, porque nos va a facilitar las manipulaciones que hagamos posteriormente de los huesecitos del pie.
¿sí? Para manipular el astrágalo, abrazamos el tobillo por la zona del astrágalo, entrelazamos las manitas o no, depende del paciente y lo grande que tenga el pie y lo pequeñita que tengamos nosotros las manos. Realizo una flexión plantar y una pronación, ¿sí? Y de ahí genero tensión y tiro. Y también se ha desgastado perfectamente el astrágalo, espectacular. Y ahora para diagnosticar para valorar, madre mía, para manipular el palco escafoide bajo, le pido a mi paciente que se ponga en decúbito prono, ponte boca abajo, por favor. Y me voy al pie derecho, localizo en la zona de la planta del pie el palco escafoide, ¿sí? Y aquí, a modo de latigazo, lo que hago es llevar el pie hacia camilla, ¿sí? Empujando con mi dedito hacia anterior, hacia la parte dorsal, ¿sí? Localizo perfectamente el palco escafoide en el centro y manipulo. ¿Bien? Cuando acabemos la sesión, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Manipular no, perdón, volver a valorar todas las estructuras que hemos manipulado para cerciorarnos de que están completamente en su sitio y tienen toda la movilidad que debe tener esa articulación. ¿Vale? Pues nada, hasta aquí la... Espero que os haya gustado, os haya servido, que os sirva y... Bueno, no está en la diapositiva porque no nos va a dar tiempo a ponerla ya, da igual. Pero simplemente es para... Darme un segundito que le doy a compartir. Simplemente para que tengáis ahí mi correo. Os doy unos segunditos. Bueno, esto sería después, ¿vale? Es decir, veis el paciente andando perfectamente, todo después de un trabajo espectacular. Y aquí os dejo mi correo para que lo tengáis. Se ha puesto en negro. Bueno, fui a la presentación, perdón. Ahí. Ahí tenéis mi correo. El que quiera que lo apunte. Si tenéis cualquier duda, me escribís al correo y yo sin problema ninguno, en cuanto pueda, os contesto, os respondo la duda y os mando el PowerPoint sin problema. ¿De acuerdo?